Alimentos transgénicos, ¿un mal necesario, un gran invento? ¿Cuál es el futuro? ¿Es algo necesario para que podamos sobrevivir como humanidad? Tenemos a los especialistas el día de hoy en Entre Temas. Mi nombre es Luis Borja. Los nuevos desarrollos biotecnológicos modifican organismos con el fin de obtener un producto de interés farmacéutico, industrial o nutricional, o para mejorar ciertos rasgos de un cultivo, como su resistencia a plagas, la tolerancia a heladas o sequías, entre otros. Desde el punto de vista agroalimentario, la transgénesis constituye una herramienta más que se suma a las técnicas tradicionales. Por su parte, los alimentos transgénicos, al igual que otros, pueden contribuir a la salud humana. De hecho, algunos alimentos están siendo modificados genéticamente para agregarles componentes nutricionales como aminoácidos, vitaminas y ácidos grasos insaturados. De esta forma se puede contribuir a solucionar problemas específicos y ofrecer nuevas posibilidades a consumidores, productores e industrias. La biotecnología moderna no pretende paliar el hambre en el mundo, sino que puede contribuir con soluciones puntuales a problemas particulares, como casos de desnutrición, alteraciones de la salud o determinadas alergias. Para 24/7 Hidalgo, reportó Ivette Espejel. Ya estamos de regreso y efectivamente los alimentos transgénicos es el tema del día de hoy en Entre Temas, y para ello tengo el día de hoy el gusto de estar acompañado por parte de Flor María Cornejo, doctora en Biodiversidad y Conservación. Doctora, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Y tenemos a Juan Pablo Pérez, maestro en edafología. Maestro, muchas gracias también por venir a Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Sí, muchas gracias, aquí estamos. Bueno, brevemente antes de entrarle de lleno al tema, quisiera que así en concreto nos explicaran en un lenguaje sencillo en qué consisten sus posgrados y dónde desempeñan actualmente sus funciones. Doctora. Gracias, Luis. Mire, yo estudié biología y me he dedicado al área de la biología agrícola y de la parte ambiental, y ahora por eso fue el doctorado en biodiversidad. Me interesa mucho el tema de la conservación de los recursos y ahora estoy colaborando en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado. Maestro. Sí. Porque edafología es una palabra que prácticamente nadie entiende qué significa, y sí quiero que nos explique. Sí, cómo no. Sí, soy ingeniero agrónomo. Dentro de la agronomía está la especialidad de edafología, que trata del estudio de los suelos principalmente. Yo estudié en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, con un posgrado en el Colegio de Posgraduados aquí en Texcoco, Estado de México. ¿Actualmente dónde se desempeña, maestro? Sí, yo soy actualmente director de coordinación y vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, conocido como INIFAP. Pues como pueden ver, estamos rodeados de especialistas autorizados en el tema y vamos a entrarle de lleno. Entre 2007 y 2008 a nivel mundial sucedió la famosa crisis alimentaria. Muchos países no tenían cómo comprar productos, escasearon. Por una u otra razón, hasta hubo incluso inestabilidad social. De ahí se dice que es necesario los alimentos transgénicos. Es uno de los ejemplos que se plantea. La primera pregunta que yo les haría: ¿consideran que en un futuro se pueden dar más crisis alimentarias que hagan necesarios precisamente los llamados alimentos transgénicos, doctora? Bueno, tenemos que en la FAO desde el 70, de la década de los 70, creó una comisión precisamente de bioseguridad y precisamente ubicando, respondiendo a las crisis alimentarias. Yo pienso que, bueno, como vamos en el crecimiento de la población, pues y no tenemos suficientes alimentos para llevar a algunas poblaciones, aunque sí hay una producción, pues sí se pueden dar algunas crisis alimentarias. De hecho, lo estamos padeciendo ahora, ¿no? Por eso era como se elevan, ¿no?, los productos básicos. Así es. Y ahora aquí entraríamos en el tema de los alimentos transgénicos. Explíqueme, maestro, en un lenguaje muy sencillo, ¿qué deberíamos de entender como ciudadanos como alimentos transgénicos? ¿Qué son? Sí, cómo no. Los alimentos transgénicos vienen precisamente de productos, ¿verdad?, que se fabrican, entre comillas, cuando se cruzan, ¿verdad?, genes de un organismo
con genes de un organismo diferente a su especie. Es decir, un cultivo, genes de un cultivo con genes de una bacteria, por ejemplo. Es cuando se conforma ya como transgénico. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los alimentos transgénicos? O no digamos miedo, pero resistencias. Se supone que esto se viene trabajando desde antes de Cristo, tengo entendido, en la selección de plantas, etcétera. ¿Por qué tanta controversia de repente? Bueno, es que aquí tenemos que distinguir dos cosas, si el maestro me lo permite. Primero, que hay una selección de los genes, pero de la misma planta se van mejorando. Aquí, y eso es, como dice usted, desde que se descubrió la agricultura, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner genes de un organismo X en un organismo Y, o sea, son organismos diferentes. Y eso es lo que no sabemos. Y como hay poca información, o la gente a veces luego nos informamos poco, hay como ese temor, ¿no? De que, bueno, si me estoy comiendo un alimento que puede ser, a lo mejor me puede provocar cosas en mi organismo, alguna enfermedad, o bien que es un alimento inocuo, ¿verdad? Entonces no conocemos bien ese tema, pero sí estamos poniendo ahora un gen de un organismo diferente en otro, que eso es lo que no sabemos cuál van a ser las consecuencias. Se necesita pasar muchos años para que los resultados puedan tener pues alguna respuesta y nosotros una certeza de que nuestros alimentos son seguros. Vinculándolo con el tema de la crisis alimentaria, que como bien dijo la doctora, es un tema que va a estar sucediendo en un futuro y que se puede estar presentando, y de repente presentando lo que es en este caso los alimentos transgénicos, ¿qué tanto ayudan a la productividad, maestro, los alimentos transgénicos? Sí, cómo no. Hay varios, pues ya variedades, ¿verdad? O híbridos que son transgénicos. Entonces, definitivamente tienen un por qué se hicieron. Quiero poner el ejemplo para que es uno de los cultivos más sembrados a nivel mundial, que es el maíz. El maíz, ahorita tenemos en el mercado, por parte de algunas empresas transnacionales, ¿verdad? El maíz conocido como BT o maíz Bacillus thuringiensis. Es decir, aquí el maíz, el genoma del maíz comparte un gen de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis. Y esta bacteria produce una proteína que al introducirse al maíz es tóxica para algunos insectos. En particular, y para Estados Unidos, el barrenador del tallo del maíz es una plaga, exactamente una plaga que le afecta considerablemente. Y este maíz es más resistente. Prácticamente al entrar el barrenador a barrenar el tallo, ya no se aplica algún insecticida, sino esa proteína contenida en el propio tallo, en la propia planta del maíz, es la que hace que se intoxique y muera. Cabe destacar, como decía la doctora, que hay ingredientes activos que no son nocivos, por ejemplo, para el humano. Entonces aquí los estudios que se hacen ya médicos en laboratorios es ver si esa proteína tiene o no alguna consecuencia en el hombre. Entonces, estaríamos de acuerdo en que en términos de productividad sí tienen ventajas los alimentos transgénicos, pero la pregunta sería, ¿en valor nutricional también? ¿O estamos comiendo una especie de producto light que no tiene los mismos nutrientes que un original? No, yo creo que son los mismos nutrientes. La situación aquí ha estado en que hay algunos alimentos que pueden tener, por ejemplo, si se combina, vamos a suponer los genes del maíz con un gen de un cacahuate, y unas personas consumen ese maíz y que son alérgicas a esa sustancia del cacahuate, entonces les va a provocar alguna enfermedad. Los alimentos transgénicos tienen que declararlo para que uno como consumidor, pues que conoce sus características biológicas, pueda uno optar por ese alimento, ¿no? Pero a veces como consumidores no leemos ni la información nutrimental simplemente ese es otro problema. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero regresando de este corte, yo les voy a preguntar si toda esta evolución de la biogenética no también está, digamos, rayando un poco en la poco ética
situación de usar biocombustibles, al alimento como biocombustible, pero todo esto después de una pausa. Quédese con nosotros porque estamos hablando hoy con especialistas acerca de los alimentos transgénicos. Nos vamos a un corte y estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Entre Temas. Mi nombre es Luis Borja y estamos platicando hoy con especialistas sobre los alimentos transgénicos. Maestro Juan Pablo, doctora Flor María, gracias por estar aquí. Al contrario. Vamos a hablar de la bioética, que es el tema que dejamos en el anterior bloque. Y yo les quisiera preguntar, ¿qué tan ético es que a nivel mundial esté convirtiéndose los alimentos en combustible? Pasa el caso de Brasil con la caña de azúcar y pasa el caso de Estados Unidos con el maíz. Maestro. Sí, definitivamente es una situación que se tiene que cuidar mucho porque pues definitivamente lo número uno en todo el mundo es la alimentación humana. Entonces aquí lo factible precisamente es seguir buscando pues cultivos, y voy a poner un ejemplo, remolacha azucarera, por ejemplo, que bien puede ser utilizada en el futuro en muchos lugares del mundo para ese fin. Y asimismo buscar otras especies agrícolas que no tengan una relación directa con la alimentación humana para que pudieran ser usados de esa manera. Pero definitivamente maíz para el caso de Estados Unidos o caña azucarera para Brasil definitivamente deberían de ser desplazados para que otros cultivos que tengan también esa opción de producir etanol, por ejemplo, pudieran ser usados para no atentar contra la bioseguridad alimentaria. Aquí entre este tema, bien delicado. ¿Se puede ser bioético, por usar el término, y al mismo tiempo preservar la seguridad alimentaria, o van a terminar siendo conceptos que choquen el uno contra el otro? No, yo creo que ese es el reto, Luis, que nosotros podamos encontrar alternativas. Precisamente quitar esa carga que le han puesto al maíz, como usted decía, para la producción de biocombustibles, y saber que tenemos crisis alimentaria, que tenemos una población pobre que está necesitada de alimentos y que es el maíz. En el caso de México, pues nuestra cultura donde basa toda nuestra alimentación. Entonces tenemos que hacer programas, políticas que nos ayuden a aumentar este crecimiento. Y bueno, pues hay muchas formas de obtener energía. Como decía el maestro, está la remolacha, pero está jatrofa, está higuerilla. Hay muchas formas alternativas de obtener energía para poder movilizarnos como sociedad y no hacer la carga hacia nuestros productos de primer consumo. ¿No nos puede llevar a Estados Unidos a una crisis alimentaria? Porque está comprando mucho maíz para convertirlo en biocombustible. Sí, posiblemente. Yo creo que aquí la intención es que precisamente tengamos un aspecto de gobernanza donde podamos desarrollar este tipo de programas en donde se le apoya al productor más básico. Ya ese es el asunto, ¿no? Que los productores primarios sean apoyados con programas para que ellos mismos puedan tener sus alimentos y puedan producirlos para el resto de la población. Oiga, maestro, ¿y no le parece de repente como que muy light, es más, comodina, la posición de las autoridades mundiales respecto al tema? Por ejemplo, la FAO ha señalado que no se ha detectado que los transgénicos puedan producir enfermedades, pero al mismo tiempo se lava las manos y dice, bueno, pero también podría provocar resistencias a antibióticos. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades mundiales? ¿No están como que yéndose mucho por la fácil en este tema? Sí, definitivamente por lo complicado del mismo tema, por lo polémico del mismo tema, muchas ocasiones se llegan a este tipo de conclusiones, ¿verdad? De tal manera que también en otros foros se ha comentado, por ejemplo, en el caso del algodón. En el caso del algodón, que tiene como 4 o 5 plagas a través de todo su periodo vegetativo, se hacían aplicaciones tanto en todo el mundo, incluyendo México, en la parte norte del país, aplicaciones de insecticidas, pues prácticamente hasta 8 o 10
aplicaciones hasta con aviones, de avioneta, de tal suerte que se llega a decir, bueno, ¿qué es mejor? Aplicar el insecticida y que pueda dañar de otra manera al organismo humano, o que se convierta esa fibra en un producto transgénico. Pero al mismo tiempo, a pesar de ser un tema que todavía provoca muchas incógnitas, parecía ser que no tiene reversa. Tengo entendido que ya hay 114 millones de hectáreas en 23 países con alimentos transgénicos. O sea, el tema ya no tiene vuelta para atrás. No, ya no lo tiene. Inclusive aquí en México tenemos nuestra ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, y ellos hablan en uno de los, me parece que es el capítulo 2, uno de los artículos, hablan del principio precautorio, que es que cuando un científico, por ejemplo, esté utilizando un OGM, un organismo genéticamente modificado, pues si no tiene certeza de lo que vaya a pasar, tendría que denunciarlo y decir aguas, ¿no? La ética. Bioética. Así es. Nada más que aquí en esa ley dice que si hay que utilizar esos organismos para evitar el deterioro ambiental. Entonces mi pregunta sería aquí, bueno, ¿y quién produce el deterioro ambiental? Es que sigue siendo muy ambiguo el tema. Y además nos presenta muchos retos, porque por ejemplo, yo estaba leyendo el día de ayer que ahora lo que siguen son los animales, que ahora ya están logrando desde hace unos 3 años que los salmones crezcan en la mitad del tiempo. Es increíble lo que estamos metiendo los maestros. Sí, así es. Inclusive también he tenido lecturas de bibliografía pues científica, ¿verdad?, donde ya están haciendo estudios para que el omega 3 de el pescado, por ejemplo, pueda introducirse a un cultivo para que ese cultivo se enriquezca en proteína. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y esto va a funcionar? ¿El sabor va a cambiar? ¿La gente lo va a consumir? Etcétera. Y son situaciones experimentales que todavía están en proceso, y que en animales también se ha hecho énfasis, por ejemplo, en pollos. Yo platiqué con una persona especialista en el pollo, ¿verdad? Y decían, ya se están haciendo estudios para que el omega 3 del pescado sea introducido. Y en los estudios observaron que ese sabor característico del pescado esté presente, por ejemplo, en la pechuga de este pollo experimental. No, es un tema fascinante por todo lo que nos va a terminar llevando. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresando de este corte, yo quisiera preguntarles, en base a sus especialidades, ¿qué podemos hacer para que el campo, no solamente mundial, sino el mexicano, incluso el hidalguense, se modernice más allá del tema de los transgénicos? Pero todo esto después de una pausa. Quédese con nosotros. Estamos en Entre Temas de 24/7 Hidalgo. Mi nombre es Luis Borja, esto es Entre Temas, y está muy sabrosa esta plática acerca de los alimentos transgénicos, tanto que ya tuvimos a un productor agropecuario que nos llamó por teléfono y nos dijo, bueno, y a mí me encantaría, por ejemplo, pues poder acceder a sembrar un producto transgénico, o sea, ¿qué tendría que hacer o cómo hacerle y dejar de hacer lo mío? ¿Es accesible o no esta tecnología, o ahí es donde nos encontramos con un problema? ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Bueno, si gusta, Isela. Miren, efectivamente un campesino mexicano, ¿verdad?, pudiera tener acceso a esos productos, mas sin embargo tienen un costo muy alto y ellos no pueden seleccionar semilla para el siguiente año. Hacen convenio donde solamente lo que hoy compran es para este ciclo y no pueden seleccionar semillas. No está tan para fácil. Exactamente. Y por otro lado, tienen que firmar convenios muy estrictos para el manejo de esos productos transgénicos, de esas semillas transgénicas. ¿Tendríamos que facilitar el acceso a crear productos transgénicos? Bueno, yo estoy en la apuesta de que existen otras alternativas, como la ley de bioseguridad trabaja el principio precautorio, pero de una manera distinta al que se hace a nivel internacional. Yo le recomendaría al productor que optara mejor por la agricultura orgánica, que son alimentos más seguros, más saludables, evitar toda esa serie de sustancias químicas, plaguicidas, ¿no?, que eso es lo que ha hecho daño
precisamente en nuestros organismos, y que con los recursos que él tiene puede salir adelante, además de que, como decía el maestro, tiene la semilla para el siguiente año, y en el caso de los transgénicos tiene que estársela comprando a las empresas semilleras, y eso es un costo, ¿no? Nos quedan solo 2 minutos, así, en breve, muy en concreto. ¿Qué se necesita hacer para modernizar al campo mexicano más allá de los transgénicos? Denme cada quien el ejemplo de una cosa que podemos hacer, maestro. Sí, el cambio climático ya lo estamos viviendo. Entonces, el conservar la humedad para la producción de alimentos es básica y existen muchas prácticas agronómicas para lograrlo. Y ahí es un buen tema para continuarlo inclusive después. Sí, y precisamente después los vamos a estar trayendo porque está muy interesante ese tema. Doctora. Bueno, yo recomendaría que los productores se organizaran. Si no pueden trabajarlo de manera individual, hay que tocar aspectos sociales de organización, aspectos económicos y saber, bueno, qué nos conviene más, si una semilla transgénica o la agricultura orgánica, aspectos técnicos, y por supuesto que se pudieran apoyar a los productores en ese sentido. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, de verdad. Sí, y lograron, estoy seguro, ilustrarnos mucho en un tema tan interesante y tan controvertido como lo son los alimentos transgénicos. De verdad, gracias por haber venido a 24/7 Hidalgo y a Entre Temas. Muchas gracias a ustedes. Al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a usted por su atención. El día de mañana va a estar con nosotros Esteban Ángeles Herón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano. Lo dejamos aquí en la señal de Canal 3. Nos vemos mañana a las 7 en 24/7 Hidalgo y a las 8 en la sección Entre Temas. Mi nombre es Luis Borja. Que tenga excelente miércoles.